donde habíamos ya establecido de que este nuevo marco conceptual, que ya viene del año 2018 y que entró en vigencia el año 2020, este marco conceptual tiene 8 partes, el nuevo, esto ya lo vimos, y que tiene un nuevo glosario donde la condición, más bien en una nueva definición de lo que es recurso económico y otras también, pero de aquí destacamos lo que es la definición de recurso económico, que es un derecho que tiene potencial de producir beneficios económicos. Con base en eso, uno puede definir ahora el nuevo concepto de activos, de pasivos, de ingresos y gastos, que son los que hacen a los 4 elementos, más el residuo, que es el patrimonio, que es el quinto elemento sobre la preparación de estados financieros. Nos habíamos quedado en el objetivo de la información financiera, que es en todo caso el primer capítulo de los 8 que vamos a ver. Entonces, siempre aquí lo que va a destacar va a ser el nuevo concepto de lo que son los recursos económicos. Bien, lo más importante es, en cuanto al objetivo de la información financiera, que esta información sea una información útil para los usuarios, ¿no? Y es importante siempre, cuando uno quiere tener un marco de referencia de preparación de estados financieros, definir cuáles son o quiénes son los usuarios, porque es importante también tomar en cuenta que mucho depende de cuántos usuarios sean para definir adecuadamente un marco de referencia de preparación de estados financieros. Eso después va a tener el siguiente año para ustedes un efecto muy importante cuando uno hace una auditoría, ¿no? La auditoría basada en riesgos depende mucho de cuántos sean los usuarios. Cuanto más usuarios sean, más es el riesgo porque la responsabilidad pública es mayor. Cuando los usuarios son pocos, la responsabilidad pública es menor y el riesgo es menor. Entonces, siempre que uno quiera definir información que vaya a ser útil, eh, tiene que uno considerar el nivel de usuarios, ¿no?
Licenciado, disculpe, está apagado su micrófono. Ahora sí. Entonces decíamos, en cuanto a lo que son las limitaciones, ¿no? Las limitaciones hacen a que la información preparada bajo normas internacionales de información financiera no nos van a demostrar el valor de la entidad. Es una limitación. Muchas personas piensan, muchos usuarios de la información financiera piensan que con tener el estado financiero, por ejemplo, el balance general que muestra la situación financiera, ahí está, ese es el valor de la entidad. Nada más falso, ¿no? Los estados financieros preparados con propósito general no demuestran el valor de una entidad porque no incluye principalmente aquellos intangibles como el valor que tiene el conocimiento de los recursos humanos o el valor que tiene el prestigio de una empresa. La empresa puede tener activos, que son los recursos económicos, y pasivos, y aparentar tener una buena situación, y en realidad la situación puede ser mayor o menor en función de otros intangibles que no están registrados. Ejemplo, una empresa que tiene empleados con edad superior a 40, 45 años en promedio, es una empresa que tiene menos potencial hacia el futuro y tiene menos valor. En cambio, una empresa que tiene una estabilidad y el promedio de sus empleados es, por ejemplo, de 30 años, esa empresa tiene mayor valor, aunque no sea lo único, ¿no? No es cuestión solamente de edad, sino también de experiencia, conocimiento, etcétera. Entonces hay que ponderar muchas situaciones para definir que realmente, ¿no?, una empresa tenga mayor o menor valor. Una empresa que tenga, por ejemplo, una marca acentuada en el mercado y que esa marca puede ser en productos o en servicios debidamente utilizada para generar mayores ingresos, tiene mayor valor. Todo eso no está en los estados financieros preparados bajo un propósito general. Por lo tanto, las normas internacionales en un determinado momento no proporcionan información para definir el valor de la entidad. Entonces, pero basados en esta información que se tiene, que nos va a dar la situación financiera respecto a activos y pasivos, en todo caso, la gerencia puede proyectar la empresa hacia primero en forma interna y después hacia el futuro. O sea, por ejemplo, cuando uno tiene el balance general, ese balance general es igual que una especie de FODA. Nos brinda la situación de la empresa para proyectarla hacia el futuro. Ahora, depende también de los usuarios. Los usuarios tienen que saber explotar la información que se tiene y puede encontrar mayores utilidades para su propósito. Justamente el propósito es general. No es un propósito específico, tiene que ser multiusuario. Ahora, la información financiera tiene mucho de subjetivo, por eso es que nunca hay una precisión, ¿no? Nunca hay una precisión matemática, porque muchas de las definiciones, por ejemplo, cuando uno tiene propiedad, planta y equipo y tiene que definir una depreciación, entonces tiene que considerar también las vidas útiles de los activos. Y esas vidas útiles de activos son estimadas, son juicios estimados.
Cuando se registra un pasivo, uno puede definir, decir, hay un pasivo, pero también ese pasivo puede ser estimado en lo que significa la probabilidad de ocurrencia de la obligación que uno tiene de satisfacer o cumplir con la obligación que se tiene. Entonces, hay muchos juicios, hay provisiones estimadas. Y entonces, no se puede tener representaciones exactas. Mucho más la economía que se tiene en el mundo y en los diferentes países, esas economías van cambiando segundo a segundo. Y puede ser que muchos de esos cambios económicos no estén en los estados financieros. Por lo tanto, no se puede exigir exactitud al centavo. Si en algún momento hay que cuadrar un balance general, que simplemente es para que se demuestre que hay una precisión en lo que significa el control de las cifras. Pero no quiere decir que esas cifras para su interpretación deben considerarse al centavo. Es más, la mayoría de las empresas cuando presentan estados financieros, principalmente aquellas que son de propósito general multiusuarios y al mismo tiempo con responsabilidad pública, demuestran sus cifras en miles o en millones. Lo que menos interesa son los centavos. Por lo tanto, no esperen que los estados financieros tengan una exactitud. Ya hablando de las características cualitativas, habíamos dicho que estas tienen características fundamentales y ciertas características de mejora. En todo caso, las características fundamentales hacen a dos principalmente. Eso quiere decir que los estados financieros deben reflejar una representación fiel de los fenómenos con los cuales opera. Y debe tener una comprensión de esos, debe proporcionar una comprensión de esos fenómenos. Y esos fenómenos, o sea, las transacciones registradas, los activos registrados, los pasivos registrados, los saldos de cuenta, deben estar libres de error, sesgo y prejuicio. ¿Ok? Ejemplo. No puede ser que alguna gerencia considere que según lo que tiene el borrador de estados financieros, tenga una pérdida y digan, qué horror, no puede ser que mi empresa tenga pérdida. Por lo tanto, lo que hace es introducir mayores ingresos. Por decir, inmediatamente factura. No entrega ni productos ni nada, simplemente factura. ¿Ok? Y registran mayores ingresos. Eso ya es una incorrección, que inclusive va más allá del error, inclusive va a una condición de fraude. ¿Ok? O en algún determinado momento alguien piensa que el método de depreciación que aplica le es más conveniente que otro método. Por lo tanto, está utilizando las formas de métodos de depreciación con cierto sesgo o con cierto prejuicio. No puede ser. La información tiene que estar libre de incorrecciones materiales. La información tiene que estar libre de prejuicios, de sesgos. Y deben reflejar todas las transacciones y todos los
saldos de cuenta que le corresponden. Claro está que el hecho de que haya algún error menor no invalida la representación fiel. ¿Ok? Si hubiera alguna incorrección menor, la definición de qué es menor depende de la relevancia. Y depende la relevancia de la materialidad para definir qué es una incorrección menor. Consiguientemente, ¿qué se define como materialidad? Si es que hay una capacidad de influir, un error o una incorrección, influye en las decisiones, como el caso que decía, esta empresa tiene utilidad, pero la verdad es que tiene incorrección, que si se corrige esa incorrección, más bien, en vez de tener utilidad, tiene pérdida. Entonces nos lleva a que me influyó en las decisiones, porque si a mí me dicen esta empresa tiene utilidad, que puedo decir que bien, hasta inclusive le puedo otorgar préstamos, porque también está la empresa. Pero si esa utilidad está lograda con incorrecciones, y haciendo ese cambio, esa corrección de incorrección, la empresa tiene pérdida, entonces va a cambiar mi pensamiento. No había estado tan bien la empresa, va a cambiar, va a influir en mis decisiones. Ya no le voy a prestar, ya no va a tener la misma seguridad. La materialidad tiene que tener también una condición que haga definir que el valor debe ser predictivo. Eso quiere decir que si tenemos todos los activos y tenemos todos los pasivos debidamente valorados, que me muestran la condición de situación financiera, y además, por decir también, yo puedo tener esa información mes a mes o año tras año. Eso me puede llevar a proyectar la empresa hacia el futuro, siempre y cuando estén registradas las transacciones más relevantes. Pero no solamente es eso, sino que esa información también puede ser una información confirmatoria, debe ser confirmatoria. Es información, no los valores menores. Los valores menores son aspectos que deben estar registrados, pero sobre todo la información que yo encuentre, información relevante, que además tiene condición de representación fiel, debo poder confirmar. Entonces, esas dos son las cualidades fundamentales que unos estados financieros deben tener. Más el resto son cualidades de mejora, o sea, que la información pueda ser comparable, verificable, comprensible y que la información deba ser información oportuna para que sea útil. Entonces, como decíamos, la representación fiel tiene que ver con que se tengan registrados todos los fenómenos que hacen a las transacciones, los saldos y los saldos de cuenta. La información debe ser íntegra, completa, deben estar registrados todos los ingresos, deben estar registrados todos los gastos, deben estar registrados todos los activos y todos los pasivos. Libre de sesgo, tiene que ser neutral, tienen que aplicarse los sistemas y métodos que le corresponden, obviamente, de acuerdo a su tipo de negocio. No tergiversar la información. La información es que tiene que estar libre de error y libre de error y neutral. ¿Ok? Entonces, esas condiciones se repiten tanto en lo que era
el marco conceptual original al nuevo marco conceptual que entra en la gestión, a estar vigente en la gestión 2020 y que viene de haberse elaborado el año 2018. Algo que es fundamental, esa información tiene que contener aspectos relacionados a que más importa la esencia que la forma, ¿no? Más importa la esencia económica que la forma legal. Eso está establecido en el párrafo 2.12, que a veces es muy importante en sus vidas profesionales. Más importa la esencia económica que la forma legal. A veces hay circunstancias en las cuales, por ejemplo, este es un arrendamiento financiero. Ah, ¿es un arrendamiento financiero? Sí. Por lo tanto, ¿cómo voy a registrar el activo arrendado? Si el activo arrendado no es mío, legalmente yo no tengo la propiedad. Pero ese activo yo lo uso. Con ese activo yo logro los beneficios económicos, genero efectivo. La pregunta es, ¿lo puedo registrar como activo mío? Como si fuese de propiedad de la empresa. Si no tengo la propiedad legal, y la respuesta es sí, lo puedes registrar como activo. ¿Por qué? Porque según los documentos de arrendamiento, yo tengo el derecho de usufructo para que cumpla con el concepto de recurso económico y al mismo tiempo yo soy el que logro, ¿no es cierto?, los beneficios económicos con ese activo. Por lo tanto, yo debo registrar eso como activo. Y otra vez nos preguntamos, pero no tengo el documento de propiedad. Bajo esas condiciones, más vale, ¿no?, el hecho económico que la forma legal. ¿Ok? Y algo que también está definido en esta parte, en los párrafos 2.16 y 2.17, es lo que a veces nosotros consideramos como principio de prudencia. Pero este está mejorado en el hecho de que la prudencia no es cuestión de decir, yo registro más previsiones o provisiones y más pérdida, por lo tanto soy prudente. No, sino que la prudencia en el nuevo concepto establece que los activos y pasivos y las estimaciones deben ser registradas en su justa medida, ni más ni menos. ¿Ok? Todo en su justa medida, ni más ni menos. La representación, para que la representación fiel sea así, debe tener sustancia económica más que forma legal, como ya lo hemos explicado. Y el concepto de prudencia debe llevar esa justa medida y neutralidad. De tal manera que lo que se registre como activos, gastos o ingresos, ¿no?, o pasivos, no están, en cuanto a activos e ingresos, no están sobreestimados, no deben ser ni más ni menos, y que los pasivos y los gastos no están subestimados. Ambos, todos los 4 elementos deben estar registrados en su justa medida. Eso se llama prudencia. Un poco diferente a la antigua prudencia en el hecho de decir,
pues si es que registráramos más pérdidas, somos más prudentes. Si es que registramos más provisiones, somos más prudentes. Si generamos mayores reservas, somos más prudentes. Falso. Hoy en día no puede estar ni subestimado ni sobreestimado cualquiera de los elementos de estados financieros. Eso conlleva a la neutralidad y a lo que significa la prudencia. Y el concepto de materialidad, sí, describe el hecho de que más claramente lo que teníamos en la gestión 2010, considerando que las incorrecciones en un determinado momento pueden influenciar en las decisiones que se toman, y en ese caso, esa incorrección es material. Por lo tanto, las empresas deben medir las condiciones de materialidad, ¿no? El error o la irregularidad que haga cambiar las decisiones de las personas que son razonables. Porque el hecho de que si la información tiene una incorrección por error o por irregularidad y que la información es omitida o irregularmente tergiversada, pues hará influir en la toma de decisiones de los usuarios. Eso es materialidad. ¿Ok? Que sucede también en la vida real y es muy subjetivo porque es una cualidad. A veces uno piensa y dice, no, pero he cometido un error, ¿no? Por decir, algunas personas dicen, el día viernes he ido pues con mis amigos a tomar un traguito. Pero es un errorcito nomás. No, señores, puede ser que la otra persona que está evaluando la situación diga, no, aunque hubiera tomado solamente una vez, este es un borracho, por lo tanto ya no prosigo más con él, y pierde, le hace cambiar en su decisión. Entonces, el haber ido a tomar un traguito fin de semana con un amigo puede ser un asunto muy material, porque ha perdido a su ser amado por haber incurrido en esa condición. Ahora, si ustedes, por ejemplo, mienten y tergiversan la información con la mentira o ocultan en algún determinado momento información, omiten la información y que después la otra persona se da cuenta y con eso toma una decisión y dice, este es un mentiroso, y ya no más tienes relaciones con la persona, entonces la mentira fue una mentira que influenció en la toma de decisiones de la persona, por lo tanto es material. Y ustedes pueden decir, pero fue una mentirita chiquitita. No, señores, las mentiras en sus cualidades a veces, si influencian significativamente en la toma de decisiones, a eso se llama, ¿no es cierto?, materialidad. Lo mismo ocurre con la información. Ustedes pueden pensar y decir, pero si hemos omitido solamente 100,000 bolivianos, ¿de qué fue pues la omisión? No he pagado impuestos. Ah, eso va a tener consecuencia. Si no pagaste impuestos, eso puede ser llevarte a otra situación, ¿sí? Y en ese caso, esa información es material porque omitiste algo que realmente va a tener consecuencias en las tomas de decisiones de las personas o de los usuarios de la información financiera. ¿Cuáles son los estados financieros? ¿Cuáles son los estados financieros establecidos en un propósito general?
4 son los estados financieros, más las notas a los estados financieros, como lo establece este capítulo del marco de conceptos. ¿Y cuáles son los objetivos de cada uno de esos estados financieros? ¿Para qué sirve el balance general? ¿Cuál es el propósito del estado de resultados, de cambios en el patrimonio y cambios en la situación financiera que conlleva a los flujos de efectivo? ¿Y qué es información debe tener además todas las revelaciones que son necesarias, lo cual implica que esa información debe tener todas las notas a los estados financieros necesarias para el propósito general? Entonces, va a decir, hay ciertos estados financieros que nos proporcionan y nos definen cuáles son los recursos económicos. Hablar de eso son hablar de los activos. ¿Y cuáles son, pues, aquellos derechos en contra de la entidad? Esos serán los pasivos. Por lo tanto, ese primer estado financiero cumple con reflejar, ¿no?, información sobre los activos, sobre los pasivos, los patrimonios, o un otro estado financiero que nos refleje los ingresos y los gastos de la entidad que informa. Siempre la base va a ser la condición de cuáles son los recursos económicos y cuáles son las obligaciones que se tienen. El periodo de información va a ser especificada, aunque la verdad es que estas mediciones de información deben ser de tiempo en tiempo, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, pero como mínimo serán anuales, independientemente del ciclo de operaciones que tengan las empresas. Mucho cuidado con segregar el periodo especificado de tiempo en tiempo, que dura hasta un año, con el ciclo de operaciones que algunas empresas tienen. Ahí hay que considerar para hacer los estados financieros esto que se llaman los ciclos de operaciones. Ejemplo, si la empresa produce whisky, el whisky normalmente tiene un ciclo de operación hasta de maceración antes de ser vendido de 2 años. En cambio, por decir producir azúcar, el ciclo de operación de acopio de caña de azúcar y producción de caña de azúcar puede ser más bien de el mes de marzo hasta el mes de noviembre, lo cual implica que solamente son 8 a 9 meses que hace su ciclo de operación. Sin embargo, en ambos casos, el periodo especificado de tiempo de información puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral y normalmente es de un año. Entonces, esa información además debe ser información comparativa, al menos por un periodo. Al menos por un periodo. Eso quiere decir que la información comparativa puede ser también de más de un periodo, ¿no? Van a ver ustedes estados financieros presentados en memorias por 2, por 3, por 4, por 5 años. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero por lo menos debe estar comparado, eso es norma, con el año anterior. Ahora, la información debe ser información que vaya a conllevar a su interpretación en forma conjunta. ¿Ok? No es para propósito específico. Por lo tanto, es importante que cuando se presente la información, debe presentarse todas las transacciones y sucesos, ¿no?, y recursos
en todos los estados financieros. Eso quiere decir que necesariamente deben presentarse los 4 estados financieros para cumplir con el propósito general. Repito, necesariamente deben presentarse los 4 estados financieros para que cumpla el propósito general. ¿Ok? O sea, debe presentarse el estado de situación, debe presentarse el estado de resultados, debe presentarse el estado de cambios en el patrimonio y debe presentarse el estado de flujo de efectivo para que la evaluación sea en conjunto. ¿Ok? Para que se tenga un parecer de la empresa en su conjunto, no en forma específica o concreta. Ahora, los estados financieros deben conllevar, los de propósito general, una hipótesis fundamental. Ese que se entiende que los estados financieros de propósito general son de empresas que tienen la condición de empresa en marcha, que cumplen con la hipótesis de negocio en marcha, que cumplen con el principio de negocio en marcha. ¿Ok? Eso quiere decir que la empresa tiene una continuidad de actividad futura previsible hacia el futuro, por lo menos en un periodo de 1 año hacia adelante, que tiene una perspectiva futura, una proyección de futura, que si bien es cierto está empezando la empresa, entonces puede aplicar las normas internacionales y tiene condición de empresa en marcha, y que aunque esté empezando y tenga pérdidas, tiene proyección de futuro porque está empezando. O que está en plena operación y consiguientemente, obviamente, está proyectándose hacia el futuro. Pero si una empresa está en liquidación o está quebrada, ya no tiene condición de negocio en marcha. Y consiguientemente, empresas que, por ejemplo, están en liquidación o empresas que están quebradas, no deben prepararse los estados financieros bajo normas internacionales de información financiera en este marco de conceptos. Ellos deben utilizar otra base totalmente diferente, una base de liquidación. O hay ciertas entidades como las organizaciones sin fines de lucro que no tienen la intención de mostrar la entidad en su conjunto, sino solamente una ejecución presupuestaria de cuánto dinero recibieron y cómo deben rendir cuentas. Por lo tanto, su base ya no puede ser una base. Igual es una base de efectivo. Y además, esas entidades pueden ser que estén limitadas en el tiempo hasta ejecutar sus presupuestos. Entonces, ojo, para aplicar el marco de conceptos y para aplicar las normas internacionales de información financiera, la condición fundamental, la base fundamental es que deben cumplir con la hipótesis de negocio en marcha. Si no, no pueden aplicar las NIF ni el marco de conceptos. Por lo tanto, la hipótesis fundamental es una condición que viene desde gestiones pasadas y que hace a lo que se llama el negocio en marcha. Ahora, la entidad que informa puede optar por preparar los estados financieros de una u otra manera. Quiero decir, las entidades pueden estar, si tienen subsidiarias o afiliadas, pueden estar preparando estados financieros individuales, y si tienen influencia significativa o tienen control, puede ser necesario que realmente preparen estados financieros consolidados. Por lo tanto, al momento de preparar los estados financieros,
es muy importante considerar si existe una entidad controladora que tiene control sobre las empresas subsidiarias. En ese caso, los estados financieros deben ser para evaluar a la entidad en su conjunto, ¿no? Deben prepararse estados financieros consolidados. Si la entidad solo es de la controladora, entonces puede ser que tenga estados financieros individuales. A veces en Bolivia, ¿no? Es necesario que los estados financieros de cada subsidiaria, para propósitos específicos, se presenten en forma individual. Ejemplo, cada una de las subsidiarias tiene un NIT y por lo tanto, para propósitos específicos, el fisco requiere que esos estados financieros sean presentados de manera individual, porque deben responder al pago del impuesto en base a su NIT. Pero, las normas internacionales y este marco de concepto establecen que si es que hay control, los estados financieros deben ser preparados en forma consolidada. ¿Ok? Eso es muy importante. En algunos casos, puede ser que no estén dadas las bases como para hacer la consolidación, porque las dos o más entidades no están vinculadas, no llevan una relación de controladora subsidiaria, pero hay necesidad de combinarlas. Por ejemplo, decir, aquí tengo esta empresa que es la empresa de refrescos Cascada, y aquí tengo otra empresa que es Coca-Cola. ¿Y ahora qué hacemos? Queremos saber el total de cuánto de refrescos se produce en Bolivia. Entonces, sumaremos los estados financieros de dos entidades, dos empresas que no tienen relación, no son de los mismos dueños, pero que tienen un propósito, que tiene el propósito de mostrar otra figura, por ejemplo, de decir cómo anda el sector de la producción de gaseosas. Cuando eso sucede, cuando son dos entidades que no están vinculadas y sus estados financieros se suman en cuanto a activos, pasivos, etcétera, a eso se llaman estados financieros combinados. ¿Ok? A eso se llaman estados financieros combinados. Es una simple suma de cifras. ¿Ok? No hay un proceso de consolidación porque no tienen vinculación. Y como ya les había explicado, la 315 lo que establece es que puede haber ocasiones en las cuales, pese a que tengamos una controladora y una subsidiaria, haya necesidad, y que estén vinculados, obviamente, haya necesidad de preparar estados financieros individuales. ¿Ok? No consolidados. Como si fuese una entidad única. En ese caso, pues, eso se llaman estados financieros individuales, por si acaso, no consolidados. Bien, es en cuanto a estados financieros. Ahora entremos a lo que nos va a llevar a que realmente un poco mejore la contabilidad de manera general. Y es que cuando se habla de estados financieros de propósito general,
¿Ok? Solo existen 5 elementos de estados financieros, no más, para cumplir el propósito general multiusuario de una contabilidad externa. Eso está establecido en el capítulo 4. Este capítulo 4, entonces, nos va a llevar a definir cuáles son esos, más bien, nos va a llevar a la definición de esos 5 elementos. Esos 5 elementos son el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y gastos. Ahora vamos a entrar a definir de mejor manera. No ha cambiado la contabilidad en sí, pero ahora se define de mejor manera lo que es un activo, lo que es un pasivo, lo que es el patrimonio, lo que es los ingresos y lo que son los gastos. Recuerden ustedes, en el glosario, eso estamos en la 46, en el glosario habíamos partido de que debemos tener mucho cuidado con estas definiciones y principalmente, ¿no?, con considerar ¿no? Para estas definiciones, voy a tratar de poner, a ver si es que lo puedo, aunque chiquitito para que ustedes lo vean. Estos nuevos conceptos, principalmente el concepto del glosario de lo que es recurso económico. Repitiendo que es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. ¿Ok? Entonces, los elementos son los 5 que deben estar claramente definidos en el cerebro que tienen ustedes. Los elementos que nos llevan al estado de situación o balance general, ¿no?, que tiene que ver con los activos, los pasivos y el patrimonio, y el nuevo concepto de lo que son recursos económicos y derechos de los acreedores, derechos internos y derechos externos o derechos hacia terceros, derechos de los propietarios que hace al patrimonio y derechos de terceros que hace a pasivos. Partiendo del concepto de activo, ahora se define y se dice que el activo no es otra cosa que un recurso económico. Y ya saben que es un recurso económico. Repitiendo, ¿no?, aunque sea tedioso. De un derecho que tiene el potencial de producir beneficio económico. Ahora, ese recurso económico, que es un derecho que tiene el potencial de producir beneficio económico, que es fundamental, es un recurso económico hoy, presente, controlado por la entidad como resultado de sucesos del pasado. ¿Ok? Entonces, por decir, si ustedes, no es lo mismo tener un vehículo que se está usando que tener un vehículo que no se está usando. Un vehículo que se está usando para repartir la mercadería
me va a traer beneficios económicos. En última instancia, está distribuyendo la mercadería, que se está vendiendo la mercadería y por esa mercadería yo voy a cobrar dinero, me va a generar beneficio económico, me va a generar efectivo. En cambio, un vehículo que no se está usando no genera ningún beneficio, no genera nada de efectivo. En última instancia puede ser que ese no sea un activo. No cumple con la definición de activo porque no trae beneficio económico, no cumple con la definición de recurso económico. Pero yo tengo el derecho. Puedes tener el derecho, puedes tener los papeles de propiedad, pero si no produce nada, no es un recurso económico. Pero además, para que sea activo, debe cumplir la condición y decir, está controlado por la empresa. Además de generar beneficio económico, ese activo debe estar controlado por la empresa. Y además, es un activo que sucedió, que viene del pasado, quiere decir, ya lo compré. ¿Ok? Ya saben que el concepto de recurso económico es aquel derecho que tiene potencial de producir beneficio económico. El pasivo, su condición es que es una obligación. Yo sé que debo resarcir a alguien algo, pero es una obligación que hoy lo sé. Por eso lleva el concepto de obligación presente. ¿Ok? No es cuestión aquí de contabilizar cualquier cosa, ni en activo ni en pasivo. ¿De acuerdo? Si ustedes van a comprar mercadería obsoleta que no la van a poder vender, ese no es activo. Aunque digan, pero he comprado, aquí está la factura, qué sé yo. Ese no es activo. ¿Ok? Porque no va a generar beneficio económico. A ver si alguien me puede decir, si por algún error, incoherencia, yo compro activos obsoletos, ¿qué es eso si no es activo? Por lógica. Si yo compro un activo obsoleto, ¿no? Si yo compro activos, mercadería obsoleta, por error, si no es activo, ¿qué es? Gasto, licenciado. Es un gasto. En realidad, más que gasto, es una pérdida. Después lo vamos a distinguir. De principio, digamos, es un gasto. ¿Se dan cuenta? Eso lo tienen que llevar al estado de resultados como gasto o como pérdida. Se equivocaron. ¿Por qué? Porque no trae beneficio económico. No lo van a poder vender. No van a poder generar dinero efectivo con eso. Eso significa no van a lograr beneficio económico. ¿Ok? Y lo mismo, no se puede registrar en el pasivo cualquier cosa. Para registrar, ustedes tienen que saber que deben a alguien, que su obligación es una obligación presente. ¿Y cómo se sabe que es la obligación presente? Se sabe porque ya tienes que estar buscando dinero para transferir ese recurso o dinero o recurso económico como resultado de sucesos del pasado. O sea, a alguien le tienes que entregar efectivo que lo sabes ahora, porque es una obligación. Entonces, para que sea activo, tiene que ser un recurso económico. Segundo, tiene que estar controlado por la empresa y tiene que venir de sucesos del pasado. Para que sea un pasivo, tiene que ser una obligación presente de transferir recursos y como resultado de sucesos del pasado. ¿Ok?
Entonces, si alguien me donó vehículos, yo registro eso, vehículos contra pasivo, y la respuesta es no. Porque si me donaron, no tengo obligación de transferir recursos económicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no es un pasivo. Si me donan, ¿qué cosa es la donación? Díganme ustedes. ¿Alguien me puede decir? Porque no tengo la obligación de pagar. No tengo obligación de transferir recursos. Entonces, ¿la donación qué es? La donación es un ingreso. ¿Ok? La donación es un ingreso. ¿Y el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? Simplemente es un residuo. Es diferencia entre activo y pasivo. Eso es el patrimonio. Por eso dice, el patrimonio no es otra cosa que la parte residual entre los activos y los pasivos. Activo menos pasivo, eso es el patrimonio. Punto. Es una parte residual. Pues aquí lo que más interesa es realmente la definición de activo y pasivo para que ustedes registren. Cuando hay sesgo, las gerencias o los dueños les van a querer hacer registrar cualquier cosa a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, este año hemos hecho mucha publicidad. Hemos gastado en publicidad. Señor contador, pero no lo lleve a gasto. Llévelo al activo, como activo diferido. La pregunta básica va a ser, primero es un recurso económico, o sea, recurso económico, yo tengo derechos sobre esa publicidad, lo puedo controlar, lo puedo vender, ¿no? Y me va a generar beneficio económico, de tal manera que yo lo venda y pueda generar beneficio económico. Si lo vende, si puede tener posibilidad de vender, entonces, es un activo. Pero la publicidad ya no tiene pues forma, ya se ejecutó, ya se realizó. No puede venderlo a nadie. ¿Quién va a querer un gasto de publicidad de otro? Por lo tanto, no es un activo, no puede diferirlo, no puede llevarlo como activo. Ese simplemente es un gasto de publicidad. ¿Ok? Muchas veces nos dicen, ¿no? Registra, el colmo sería que les digan, registra el conocimiento de los empleados. Registra lo que se llama el capital humano. ¿Tiene valor? Sí. ¿Puede generar beneficios económicos? Sí. ¿Es un recurso económico? Sí. ¿Pero ustedes creen que pueden controlar la mente humana? No. Entonces no puedes registrarlo como activo. Muchos pueden decir, pero este es un museo. Y aquí en el museo tengo muchos fantasmas. Y la gente viene porque sabe que aquí está el fantasma de Atahualpa, saben que aquí está el fantasma de, qué sé yo, ¿no? De Alonso, ¿no? Está aquí el fantasma de Simón Bolívar y por eso la gente viene. Bueno. Entonces, ¿genera beneficio económico? Sí, es un museo por lo cual cobramos nosotros entrada. Bien,
Ahora la pregunta será, ¿y puedo registrar el fantasma de Simón Bolívar y el fantasma de Atahualpa, de este museo, como activo? Y la respuesta es no. No puedes registrar eso como activo. ¿Por qué? Porque no cumple con la definición. Porque para registrar algo como activo, tienes que controlarlo. Y si tú tienes fantasmas y los fantasmas no se pueden controlar, aunque los fantasmas generen beneficio económico, no pueden ser registrados como activo, porque no los puedes controlar. ¿Ok? Entonces, cuidado. Aunque el fantasma venga como sucesos del pasado, ¿no es cierto? Y traiga beneficio económico, no se puede controlar, por lo tanto, no puedes registrar fantasmas. Ya quisiera que ustedes vean los balances de muchas empresas y seguramente nos podríamos encontrar con muchos fantasmas en sus activos. Así que tengan mucho cuidado cuando presentan estados financieros. Puede ser que algunos activos no sean activos y puede ser que algunos pasivos no sean pasivos. El examen que después va a venir para ustedes va a ir estrictamente esto. Se les va a decir se tiene tal transacción. Dígame si en esta transacción hay activos, si hay pasivos. Ustedes, ¿qué tienen que hacer? Es pensar profundamente si cumple la definición de activo o si cumple la definición de pasivo. Ahora, los cambios en recursos económicos, fíjense esto, o sea, y los derechos de los acreedores, se está diciendo, los cambios en los activos, los cambios en los pasivos, pueden reflejar rendimientos financieros. ¿Ok? Los cambios en los recursos económicos. Por ejemplo, yo tenía cuentas por cobrar por 100. Y de pronto ahora tengo cuentas por cobrar por 110. Las cuentas por cobrar son recursos económicos, porque yo tengo derechos y además cuando lo cobre, yo voy a tener dinero en efectivo y entonces me genera beneficio económico. ¿Y cuánto de beneficio económico teníamos que cobrar? 100. Bien. Si por cualquier razón esos 100 por cobrar se transforman en 110 por cobrar, eso puede ser que sea ingreso. Eso ya nos lleva a la definición de ingreso. Entonces, ¿qué es un ingreso? Es un incremento de activo, o sea, hay más cuentas por cobrar. Por ejemplo, ¿no? Que si aumentó el activo y sabemos que el patrimonio es activo menos el pasivo, y ahora aumentó el activo, y ese aumento del activo no es porque hubieran aportado más los accionistas. O sea, son distintos de los relacionados con los aportes de los accionistas. Entonces es un ingreso. ¿Ok? Es un ingreso. Al aumentar el activo, aumentó el patrimonio. ¿Y por qué aumentó el patrimonio? El patrimonio aumentó, ¿no? No porque hubieran aumentado más aportes de accionistas. Ah, eso quiere decir que hay un ingreso. Ese es el concepto de ingreso. ¿Ok? Siempre y cuando aumenten los activos, aumente el patrimonio y no sea por aporte de los accionistas, ese es un ingreso.
Hay otra forma de presentarse un ingreso. La otra forma es que disminuye el pasivo. Si el pasivo disminuye, y no es porque al final de cuentas, no, disminuyeronlo, porque al momento de disminuir el pasivo, aumentó el patrimonio. ¿Ok? Porque activo menos pasivo es patrimonio, ¿no es cierto? Disminuye el pasivo, entonces eso quiere decir que va a aumentar el patrimonio. Pero si ese aumento de patrimonio no es porque los accionistas hubieran aportado más, entonces es un ingreso. Entonces, los ingresos pueden ser ¿ok? Provenientes de incremento de activos, que no es aporte de socios. Los ingresos pueden ser disminución de pasivos, pero que no es aporte de socios. Entonces eso se define como ingreso. Y todo lo contrario son los gastos. Los gastos serán disminución de activos. ¿Ok? Si disminuye el activo, disminuye el patrimonio. Y si disminuye el patrimonio no disminuyó porque se devolvió aporte de socios. Entonces es gasto. O puede ser incremento de pasivo. Aumentaron los pasivos. Si aumentan los pasivos, disminuye el patrimonio. Pero esa disminución de patrimonio no tiene nada que ver con disminución de aporte de socios. Entonces estamos hablando de gasto. Preguntas, jóvenes. Con eso se hace toda la contabilidad. La contabilidad tiene solamente, de propósito general, tiene 5 elementos. Activo, pasivo, ingresos y gastos. Y el patrimonio, que es un residuo, activo menos pasivo. Ya está, con eso es toda la contabilidad. Ustedes no tienen que saber nada más que esto y con eso harían mucha contabilidad. Por lo menos sabrían cómo llevar el activo, el pasivo, ingresos y gastos. Que les diré ya es mucho. Entonces les hago una pregunta capciosa y les digo, ¿los gastos de organización qué son? ¿Quién me responde? ¿Qué son los gastos de organización? ¿Son activo, pasivo, ingresos o gastos? Muchas empresas llevan los gastos de organización como activo. Desde el punto de vista estrictamente contable para propósito general, los gastos de organización no cumplen la definición de activo. Para que cumplan la definición de activo, tiene que ser un recurso económico. ¿Qué es un recurso económico? Es un derecho, pero que tiene potencial de generar efectivo o beneficio económico. Los gastos de organización yo ya los realicé, ya le pagué al abogado, ya hice trámites, etcétera. Yo no puedo decir, te vendo mis trámites y dame efectivo. No le puedo decir al abogado, te doy dinero, devuélveme el dinero. No puedo. Por lo tanto, ya no es un recurso económico. Ya no lo puedo vender, ya no puedo generar dinero con eso. Por lo tanto, los gastos de organización solamente son gastos.
¿Ok? Son gastos. Bien, por ejemplo. Ahora, algunas empresas llevan como control de eso, porque el fisco les dice, eso les puede admitir para el pago del impuesto en 4 o 5 años. Ah, entonces llevan como si fuese gasto de organización en el activo, cuando en realidad no hay necesidad, porque además, no hace a la cualidad de la información financiera. Eso quiere decir que no es relevante, ¿no? Ni suele ser material. ¿Ok? Entonces ahora hay que reflexionar profundamente, entonces, ¿qué había sido pues eso de recursos económicos? Antiguamente, bajo el marco antiguo, era una fuente de generación de beneficio económico, ¿no? Normalmente un recurso era un recurso físico. Ese concepto en parte cambió, ¿no? Y antiguamente hablar de recurso económico, antiguamente solo era, y aunque en parte sigue siendo, el recurso económico no es otra cosa que la generación de manera directa o indirecta de efectivo. Eso es un recurso, o ese es beneficio económico, ¿no? En gran parte sigue siendo. Eso quiere decir que, por ejemplo, la maquinaria genera beneficio económico, sí. ¿Por qué? Porque va a traer efectivo, pero no de manera directa, sino que con la maquinaria se va a producir mercadería, la mercadería se va a vender y cuando se venda la mercadería y se cobre por la mercadería, se tendrá entonces dinero en efectivo. Ah, eso quiere decir que la maquinaria genera efectivo de manera indirecta. En cambio, ¿no es cierto? Si tengo inventarios de mercadería, perdón, me están tocando mi puerta, un segundito. Decía, en cambio, si nosotros poseemos mercadería y vendemos la mercadería al contado, genera dinero efectivo de manera directa. Entonces también hay beneficio económico. O sea, el beneficio económico se puede obtener de manera directa o de manera indirecta. De otra manera, el beneficio económico es una especie de, eh, de definición de efectivo. Es un sinónimo de efectivo, de manera directa o de manera indirecta. Yo diría en ustedes, siempre que piensen en beneficio económico, rápido su cabeza tiene que pensar, en lograr dinero en efectivo, más o menos. Aunque no es así en el nuevo concepto definido en lo que es el marco de conceptos nuevo, porque algo más tiene que ver con beneficio económico. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase? Porque esta parte es muy importante. Es muy importante. Preguntas, jóvenes. Porque ya con el otro marco de conceptos vamos a definir qué es un derecho y qué es beneficio económico. Pero entrando un poco más profundo a los conceptos de qué es un activo, como lo veíamos antes, y qué es un activo como lo vemos ahora. Porque ahora vemos el activo como un recurso, pero no cualquier recurso como se decía antes, sino como un recurso económico.
Recuérdenme, estamos en la diapositiva 53, 51, 52, 53. Si no tienen preguntas, vamos a terminar la clase ahí, pero tienen que leer, por favor. No vaya a ser que en la siguiente clase les diga directamente, les